Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, académicos e investigadores. Y el día de hoy, interesantísimo, el tema es tratamiento de aguas residuales, incluyendo la porcicultura y sabe qué, a través de microalgas. Y para eso vamos a platicar con el doctor Manuel Sacristán de Alba. Es profesor asociado de tiempo completo de la Unidad de Química en CISAL de la Facultad de Química de la UNAM. Doctor, de verdad, gracias por compartir sus conocimientos. ¿Qué está pasando con el tratamiento de aguas residuales? ¿Cuál es la problemática a la que nos enfrentamos? Muy buen día a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, actualmente, como sabemos, pues el aumento de la población ha traído como consecuencia pues que haya una mayor descarga de aguas residuales, ¿no? Estas aguas residuales tienen contaminantes que cuando no tienen un tratamiento eficiente o no son tratadas y son descargadas a los ríos, lagos, zonas costeras, pues causan daños ambientales en estos cuerpos de agua y pueden incluso acabar con la vida que hay en estos cuerpos de agua, ¿no? Entonces, pues es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente con las aguas residuales. ¿Qué es lo que contienen las aguas residuales? Sabemos que tienen un montón de desechos, pero ¿qué es lo que tienen? ¿Qué han descubierto que tienen, por ejemplo, en el caso de Yucatán? Pues en general las aguas residuales lo que tienen depende mucho de dónde provienen, pero pues generalmente lo que tienen es materia orgánica, nitrógeno, fósforo, y pues depende si vienen de las casas habitación o de alguna industria, pues pueden contener ya algunos otros contaminantes como pueden ser metales pesados, algunos antibióticos, algunos otros contaminantes, ¿no? Depende de la industria de donde provengan estas aguas. Según la fuente, ¿no? ¿Qué es eso de metales pesados? Los metales pesados son los que conocemos comúnmente, por ejemplo, plomo, cobre, cromo, son metales que realmente son tóxicos, no solo para nosotros los humanos, sino para los ecosistemas donde se están descargando estas aguas residuales, ¿no? Para todos los organismos que habitan ahí, pues también son tóxicos estos metales. Claro que hay de contaminantes a contaminantes, y como usted decía, depende de la fuente. ¿Qué contamina más? Por decir, una granja porcícola o las casas, porque no hay un buen tratamiento. Pues en este caso es lo mismo, ¿no? Depende mucho de las casas, cómo están gestionando el agua, cómo las granjas gestionan el agua. Depende mucho del tamaño de las granjas, por ejemplo, del tamaño de los desarrollos habitacionales. No se puede decir qué contamina más, ¿no? Depende mucho del agua y cómo se esté gestionando el agua, si sí hay sistemas de tratamiento, si el sistema de tratamiento es eficiente o si no hay un sistema de tratamiento, ¿no? Depende mucho de estos factores realmente qué es lo que contamina más. Al final todo contamina y pues lo que queremos hacer es remediar eso, ¿no? Usted nos explicaba que hay sistemas de contaminación convencionales. ¿Es bueno, es malo? ¿Qué está sucediendo en ellos? Son sistemas de tratamiento convencionales, son los que se utilizan actualmente de manera más general. La mayoría son sistemas que están basados en bacterias. Una de las desventajas de estos sistemas es que realmente su tratamiento solo se enfoca en la remoción de la materia orgánica. Y pues esta materia orgánica, las bacterias la están transformando en parte en más bacterias, pero en parte en dióxido de carbono, ¿no? Que como sabemos también es un gas de efecto invernadero que pues también se produce con la quema de combustibles fósiles, por ejemplo. Entonces realmente lo que hacen estos sistemas es transferir esa contaminación del agua al aire. Y otro de los problemas es que las bacterias requieren oxígeno, ¿no? Para remover esta materia orgánica. Y pues suministrar ese oxígeno a estos sistemas de tratamiento genera costos y una gran necesidad de combustibles para generar este oxígeno, ¿no? En los sistemas de tratamiento, que al final también está generando más dióxido de carbono. O sea, utilizan muchos químicos. No, utilizan combustibles para poder, digamos, tener en funcionamiento las bombas que están suministrando el oxígeno, ¿no? A los sistemas de tratamiento. ¿Se puede decir que hay tratamientos
convencionales y tratamientos sustentables. Sí, bueno, sustentables justamente es la investigación que estamos haciendo aquí. Lo que queremos es llegar a un sistema de tratamiento más ambientalmente amigable que pueda llegar a ser sustentable, ¿no? ¿Nos podría explicar cuáles son las ventajas en este caso de tratamientos sustentables y que nos diga qué es una microalga? ¿Es sargazo o es algo diferente? En este caso, las microalgas son organismos microscópicos, a diferencia del sargazo, que el sargazo es una macroalga, es un organismo que sí podemos ver a simple vista, ¿no? Las microalgas no las podemos ver a simple vista. Se ven cuando crecen porque son de color verde, entonces las podemos ver en los cuerpos de agua, pero solo podemos ver ese color, no podemos ver el alga en sí. Y pues son organismos que hacen fotosíntesis, ¿no? Quiere decir que justamente captan el dióxido de carbono del aire y están produciendo oxígeno, ¿no? Es una de las ventajas de los sistemas de tratamiento con algas. No tenemos que suministrar nosotros el oxígeno, ellas lo suministran y aparte están removiendo ese dióxido de carbono del ambiente. Nos vamos a un corte comercial y queremos que usted nos platique más sobre las microalgas, doctor. Regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros científicos e investigadores. Y el día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar al doctor Manuel Sacristán de Alba. Es profesor asociado de tiempo completo de la Unidad de Química en CISAL de la Facultad de Química de la UNAM, y estamos hablando sobre el tratamiento de aguas residuales a base de microalgas. ¿Qué es una microalga? Díganos usted. Bueno, las microalgas son organismos microscópicos que no se ven a simple vista y pues estas producen fotosíntesis, ¿no? Están captando el dióxido de carbono del ambiente y produciendo oxígeno. Pues realmente se pueden encontrar en casi todos los ambientes, en aguas saladas, aguas dulces, incluso las han encontrado en la Antártida, ¿no? Realmente están pues por todo el mundo, en ambientes acuáticos, y entonces pues si tienen condiciones ambientales favorables crecen de una manera muy rápida, ¿no? Y consumen pues en este caso los contaminantes que tenemos en el agua residual, ¿no? ¿Cuáles son estas condiciones para que crezca la microalga que puede ayudarnos al tratamiento de aguas residuales? Las condiciones de crecimiento pues dependen mucho de la especie de microalgas que queramos, ¿no? ¿Cuáles manejan ustedes? Bueno, básicamente las condiciones son, por ejemplo, luz, la cantidad de sal que hay en el agua, la cantidad de nutrientes que tienen, ¿no? El pH del agua, o sea, qué tan ácida está el agua, ¿no? Las que manejamos nosotros realmente, ahorita nosotros no manejamos una especie en específico,
Nuestro sistema se basa justamente en un consorcio, que es, pues, que están varias especies de microalgas que también trabajan junto con las bacterias, ¿no? Como les decía, las bacterias usan oxígeno para el tratamiento de agua. Este oxígeno lo está suplementando la microalga. Las bacterias nos ayudan un poco en la remoción de materia orgánica, sobre todo. Pero pues en las excretas. Sí, la materia orgánica son las excretas. Y la otra ventaja que tienen las microalgas es que utilizan nitrógeno y fósforo en mayor cantidad para su crecimiento, ¿no? Entonces están removiendo el nitrógeno y el fósforo de las aguas residuales, que en los sistemas convencionales las remociones de estos dos nutrientes son bajas, ¿no? O sea, doctor, disculpe que yo le interrumpa. En las aguas residuales hay nitrógeno y fósforo. Sí. Esto están presentes grandes cantidades de nitrógeno y fósforo. ¿Cómo actúan esas microalgas? Usted nos decía hace ratito, para remover el nitrógeno y fósforo que está muy presente en las aguas residuales. Bueno, como les decía, las microalgas son organismos microscópicos. Pueden ver aquí, realmente solo vemos el agua verde, el agua, verde, doctor. ¿no? Es un agua verde, ahí están las microalgas. No podemos ver el organismo en sí, como en el caso del sargazo, por ejemplo, que sí ven el alga. No, aquí solo vemos el color. Aquí pues están más concentradas, ¿no? Ya han crecido bastante más en el agua residual. Entonces, pues realmente ellas lo que hacen es consumir el nitrógeno y el fósforo, ¿no? Como un alimento para ellas crecer y reproducirse. O sea, en la medida que se reproducen, le quitan, por decir la palabra, a las aguas residuales, le quitan las microalgas nitrógeno y fósforo en la medida que se reproducen. Justamente mientras ellas van creciendo, van consumiendo ese nitrógeno y fósforo que hay en el agua y lo van removiendo del agua y se queda pues dentro de las microalgas, ¿no? Entonces ya lo quitamos del agua y está en las algas. También, pues como sabemos, el nitrógeno y el fósforo es justamente lo que se usa como fertilizante, ¿no? En los campos de cultivo. Pues el fósforo se extrae de minas, lo cual también contamina. El nitrógeno para sacar se obtiene del aire que respiramos, pero es un proceso que necesita también con mucha energía, también es contaminante. Entonces lo que podemos hacer a través de esto es el agua usarla como un recurso, no como un residuo, y reciclar ese nitrógeno y fósforo que hay en el agua residual. Lo tenemos ahora en las microalgas y estas las podríamos utilizar como un fertilizante para los cultivos, ¿no? En lugar de usar fertilizantes químicos que también son contaminantes. Ustedes los científicos hablan mucho de los sistemas de microalgas y hablan de esta palabra que es una economía circulante. ¿Qué es esto? La economía circular lo que se refiere es justamente a hacer un círculo, ¿no? Si tú tienes un proceso que no generes desechos, ¿no? Todo esté dentro de ese mismo proceso. En este caso lo que estamos intentando es pues alguna industria. Nosotros mismos generamos aguas residuales en nuestras casas, entonces lo que queremos es esa agua residual llevarla a un sistema de tratamiento y ya no desecharla, ¿no? Tratarla hasta un punto en el que la podamos volver a utilizar, ¿no? Entonces podemos volver a utilizar esta agua, lo cual, por ejemplo, en el caso de las industrias va a reducir mucho su extracción de agua. En el caso de Yucatán, de agua del acuífero, ¿no? Porque pueden volver a utilizar esa agua ya tratada. Y la otra parte de reutilizar es lo que les decía, ¿no? En este caso del nitrógeno y el fósforo, que los podemos pues obtener del agua y volverlos a utilizar como un fertilizante. Y podemos usar las algas para producir muchos otros compuestos, ¿no? O sea, doctor, cuando las microalgas hacen su trabajo, en este caso, en las aguas residuales que necesitan del nitrógeno y el fósforo para reproducirse, ¿el agua puede quedar clara o siempre está turbia? El agua puede quedar clara, ¿no? Realmente estamos removiendo en este caso tanto materia orgánica, nitrógeno, fósforo, algunos metales, y pues eso hace que el agua quede más limpia, ¿no? Depende mucho de la eficiencia de remoción, que para qué procesos podemos reutilizar esa agua. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. De frente y directo,
un programa de análisis donde el comunicador Ramón Pérez y el grupo Muro Noticias nos explican todo sobre el acontecer político local. Te esperamos los viernes a las 7 de la noche en De Frente y Directo, por Teleplay. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad. Mérida de Yucatán, por Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Tratamiento de aguas residuales a partir de microalgas, y para eso estamos conversando con el doctor Manuel Sacristán de Alba de la Facultad de Química de la UNAM, aquí en Cizal. ¿Usted qué es esto, doctor? ¿Nos podría explicar? Aquí lo que podemos ver es, pues tenemos un agua residual, ¿no? Comúnmente, pues las aguas residuales tienen un color oscuro, están pues llenas de... Por decir, esta agua es de un sumidero, por así decirlo, ¿no? Sí, puede ser, por ejemplo, de una fosa séptica, ¿no? Lo que sale de las casas cuando nosotros pues vamos al baño, ¿no? Sale esta agua residual, ¿no? Nosotros justamente en esta agua estamos cultivando las algas, ya se las había mostrado, ¿no? Aquí se puede ver, se ve verde por el crecimiento de las algas. O sea, de café pasa a color verde porque ya tiene algas. Sí, ¿no? Si quitamos las algas todavía se vería un poco café, ¿no? Pero una vez que hemos realizado el tratamiento, obtenemos un agua más clara, ¿no? En este caso se ve muy clara porque los sistemas de tratamiento los tenemos en condiciones ambientales, ¿no? Afuera, entonces ha llovido y estuvo lloviendo, ¿no? Entonces se diluyó un poco el agua, por eso se ve tan clara, pero normalmente es un poco más amarillita, ¿no? Pero ya es muchísimo más clara que la que teníamos al principio. Y al final, pues lo que hacemos es concentrar todas esas algas que han crecido en el agua. Y estas algas son las que podemos utilizar para hacer algún producto de valor, ¿no? Y esta alga está seca. Así queda seca. Con agua, así queda seca. Esas algas, una vez que las hemos concentrado en el agua, digamos, las pasamos a un proceso donde las secamos. Y ya una vez seca podemos ver, pues, qué componentes hay dentro de esa biomasa que se llama, ¿no? Podemos tener aceites, proteína, los aceites, por ejemplo, pueden ser utilizados para producir biodiesel, un biocombustible, como el diésel de petróleo, ¿no? Pero este es un biocombustible, es, digamos, renovable. Podemos obtener proteína, por ejemplo, incluso esos mismos aceites con la proteína pueden servir como alimento para animales, ¿no? En el caso de la acuicultura, para camarones, peces, para los mismos puercos, para reses en la ganadería, ¿no? Lo podríamos usar dependiendo de las cantidades que tenga. También se han producido bioplásticos a partir de las microalgas. Como les comentaba, pues biofertilizantes, porque ya tenemos el nitrógeno y el fósforo aquí en esta biomasa. Entonces hay una gran cantidad de productos que se pueden obtener. Y eso, la ventaja que tiene es, pues estamos obteniendo un producto a partir del agua residual, y eso lo que hace es reducir mucho los costos de tratamiento, ¿no? Muchas veces el agua residual no es tratada porque es costoso tratar el agua. Como les decía, hay que suministrar oxígeno, todo eso pues genera muchos costos. Entonces el agua se ve como un residuo que genera costos al ser tratado. Nosotros queremos cambiar esa visión, verla como un recurso, ¿no? De donde podemos obtener todos estos productos que les estoy comentando, reducir los costos, y eso ayudará en un futuro a que estos sistemas se puedan implementar, ¿no? Para hacer el tratamiento de agua de una manera más económicamente viable y amigable con el ambiente. Pero al quedar seco dentro del proceso que usted hace, la microalga no tiene contaminantes que puedan tener toxicidad y puedan afectar al ser humano. Eso también depende mucho del agua donde la hemos crecido. El alga, como les digo, remueve metales pesados. Muchos de esos metales pesados están quedando ahí. Entonces hay que ver qué tiene esa biomasa, ¿no? Para ver en qué se puede usar.
si nosotros, por ejemplo, extraemos el aceite, pues ya los metales ya no están en ese aceite, y ese aceite sí podría utilizarse, por ejemplo, en la acuicultura, que necesitan mucho el aceite de pescado, es lo que usan, ¿no? Que ahora está subiendo mucho de costo. Realmente el pescado lo que hace es acumular todos los aceites que produce el alga en la cadena alimenticia, se van acumulando esos aceites y llegan hasta el pescado, que es el que los acumula, por eso los obtienen de ahí, ¿no? Pero pues podemos cambiar la fuente de aceite a las algas en este caso, ¿no? Usted nos está diciendo en este programa que los aceites que produce el pescado, su fuente de origen son las algas, y que ya no se está, por decir, sacrificar al pescado y directamente de acá sacar los aceites. Justamente las algas son las que producen el aceite en los sistemas acuáticos. Se van acumulando en la cadena alimenticia, otros organismos consumen las algas y así van hasta organismos más grandes que son los peces. Ahí se acumula más el aceite, por eso pues se obtiene de esa fuente, ¿no? Pero las algas son las que lo están produciendo, entonces lo podemos obtener de ahí. Y si ven, pues realmente el cultivo es pues casi gratuito, ¿no? Porque el agua residual no nos cuesta como un medio de cultivo que necesitáramos para crecer estas algas, ¿no? Oiga, doctor, y entonces quiere decir que si aún esta alga ya seca tiene metales pesados y se hace todo un proceso para sacar los aceites, los metales pesados se hacen a un lado y solo es aceites, o dependiendo de la fuente. No, sí, los aceites sí los podemos aislar, dejando los metales pesados de lado. Es un proceso que requiere trabajo y es un poco costoso, pero por ejemplo, si hay metales, lo que podemos hacer es pues cambiar ese uso, ¿no? A una cosa que no necesitemos pues un consumo en alguna especie, ¿no? Pero es lo que les decía, podemos hacer con ese mismo aceite biodiesel, esa alga la podemos transformar si tiene ciertos compuestos, sí, en combustible, biodiesel, bioetanol, biogás incluso. ¿Biogás? Podemos producir bioplásticos, sí, podemos O sea, con esto se puede producir plásticos y biogás. Si se hace una digestión anaerobia se puede producir biogás. Entonces, pues aunque tenga esos metales, realmente le podemos dar un uso distinto, ¿no? Y evitar esa toxicidad de los metales. O sea, se pueden separar los metales para que no perjudique en un determinado momento cuando se utilice como biofertilizantes, por así decirlo. Como biofertilizante es más difícil, por eso le digo, si no tienen metales sí lo podemos usar como biofertilizante. Si tienen metales, pues el uso sería más como un biocombustible. ¿Que se quema? Sí, se quema. Pues doctor, de verdad, gracias por enseñarnos la importancia de los microalgas, que pueden ser un gran asociado para la humanidad, y en este caso en Yucatán, que para el tratamiento de las aguas residuales en porcícola, me decía usted, o en todo. Realmente ahorita estamos trabajando y es un gran esfuerzo que estamos haciendo con la industria porcícola para tratar ese tipo de aguas. Es el proyecto que tenemos ahorita, pero pues realmente se puede usar para cualquier tipo de agua residual. No se ha usado para muchos tipos de aguas residuales, agua residual doméstica de las casas, la que producimos nosotros, y de otras industrias, ¿no? Incluso de la acuicultura, que es agua salada, que realmente los tratamientos para agua salada son pocos y son costosos. Entonces, pues este es un tratamiento para agua salada. También en Yucatán tenemos industria acuícola, no tanta, pero sí hay. Entonces, pues realmente se puede utilizar para muchos tipos de aguas residuales, ¿no? Doctor, pues gracias por ahora sí compartir sus conocimientos, doctor Manuel Sacristán de Alba, de aquí, ahora sí, profesor asociado de la unidad de química en CISAL, que pertenece a la Facultad de Química de la UNAM, y gracias por compartir sus conocimientos con nosotros, y a ustedes gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y buen día para todos.